Buenos días. Bueno, efectivamente, a lo largo de la mañana hemos tenido oportunidad de ver, de analizar, de debatir el impacto que el Edge Computing tiene en la transformación digital industrial y hemos visto cómo tecnologías convergentes como la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, permiten automatizar en tiempo real operaciones a gran escala con seguridad y resiliencia. Hemos visto y conocido los detalles técnicos de dos proyectos a escala global que ya están utilizando estas tecnologías y acabamos de ver un taller práctico donde pasamos de desarrollar una aplicación a desplegarla en cientos de miles de dispositivos. En definitiva, hemos visto el presente del Edge Computing. En esta mesa redonda queremos ir un poquito más allá. Vamos a ir a avanzar a 2 o 3 años para ver cómo evoluciona o cómo va a evolucionar esta tecnología y cómo podéis aplicar estas innovaciones en vuestras empresas. Mi nombre es Hernán Rodríguez, soy analista de tecnología e industria digital y editor de laecuaciondigital.com. Y en esta mesa redonda, bueno, voy a moderar esta mesa redonda que se titula Roadmap del Edge, la inteligencia distribuida como nuevo paradigma, y para ello pues contamos con un panel de expertos y profesionales de primer nivel. Contamos con Rosana Martín, responsable de proyectos transformadores y redes inteligentes de Iberdrola. Encantados de tenerte aquí, igualmente, Rosana. Gracias. Óscar Méndez, CEO de Stratio. Bienvenido, Óscar, y gracias. Enhorabuena por vuestra reciente ronda de financiación. Muchas gracias. Alejandro Cadenas, VP de EMEA, de Telco y Mobility. Bienvenido. Muchas gracias. Alejandro. Y Bernardo Capillo, Head of Industry Analyst and Partnership para IoT y Big Data de Telefónica. Muchas gracias por acompañarnos. Encantado, muchas gracias. Bernardo. En los próximos 50 minutos vamos a analizar el impacto de la inteligencia artificial en el Edge Computing, cuáles son las ventajas, los beneficios, cómo va a evolucionar esta tecnología y qué nuevas soluciones va a poder habilitar. Y luego vamos a dejar 10 minutos para vuestras preguntas para que podáis aprovechar estos ponentes tan potentes que tenéis a vuestra disposición durante toda esta hora. Así que os animo a hacer preguntas. Tenéis el micrófono con la azafata y si sois un poco tímidos o os intimida el micrófono, podéis apuntarlo en un papel y me lo van a pasar. Entonces, resumiendo, por resumir y simplificar muchísimo, podemos decir que la inteligencia distribuida es descentralizar la inteligencia artificial, llevarla de la nube y acercarla a los datos. Y lo que vamos a hacer es analizar estas posibilidades, qué nos ofrece y qué ventajas tiene esta tecnología. Para empezar, y aunque es un track de tecnología, vamos a hablar de datos. Vamos a hablar de datos para ponernos un poco en contexto, para saber dónde estamos y hacia dónde vamos. Y Alejandro, cuando hablamos de datos de Edge Computing, da un poco de vértigo. Cifras en cuanto a datos que se generan, dispositivos que se despliegan y cifras de negocio. No, sin duda. Me oís bien, ¿verdad? A ver, comentabas la inteligencia distribuida entendida como, por poner ese framework, aunque después mis compañeros lo pueden acotar un poco mejor, pero bueno, sería esta distribución de las diferentes cargas de trabajo para ser capaz de extraer valor de los diferentes datos, pero eso sí, distribuyéndolos de tal modo que nos resulta ventajoso, ¿no? Por el motivo que sea. Entonces, bueno, con ese pequeño marco conceptual de alto nivel, lo que podemos destacar ahora mismo es que lo que tenemos es casi un fenómeno de tormenta perfecta. Podemos identificar aquí varias palancas. En primer lugar tenemos el mundo del hardware que es realmente muy importante y que además vemos que está teniendo una evolución muy clara, ¿no? Con drivers que pueden venir incluso del mundo B2C en algunos casos, pero que lo que vemos sobre todo es una desagregación
entre lo que es el hardware de propósito general y el software que se ejecuta por encima, que viene de otras industrias. El mundo del cloud, el mundo de la virtualización de las redes de operador, que tenemos aquí a Bernardo y que nos puede contar un poco más. Entonces, esa sería una primera palanca. Una segunda palanca va a ser el de la orquestación, vamos a decir, la orquestación de todas estas plataformas que decimos que van a estar distribuidas, con lo cual, pues esto hay que coordinarlo. La idea como tal no es nueva, y aquí tenemos a alguien de la industria que seguro que lleva muchísimos años trabajando en sistemas SCADA, PLCs, RTUs, y como tal la arquitectura no es que sea novedosa, pero es cierto que ahora mismo tiene esa potencia que nos da la tecnología que se está desarrollando en muchos casos en otras industrias, ¿no? Y estoy pensando en el mundo cloud en estos casos. Después tenemos el mundo del dato también, que también con unos avances espectaculares, que abren ecosistemas. Y aquí se ha hablado mucho de ecosistemas, se ha hablado en la otra sala, se ha hablado aquí. Parece que hay mucho acuerdo en este sentido, pero nunca es suficiente, en el sentido de que hasta ahora las aplicaciones que se desarrollaron en esos sistemas más monolíticos eran muy específicas, muy de bajo nivel. Ahora mismo la tecnología nos deja desarrollar aplicaciones con herramientas mucho más democratizadas, ¿no? Y eso tiene que empezar a ocurrir para activar esa industria. Y yo, antes de darte esos datos que comentabas, me gustaría también hablar de esa palanca que a veces olvidamos, sobre todo cuando nos juntamos gente con un background tecnológico muy fuerte, y es el mundo de la empresa, la demanda. Hasta ahora hablamos mucho de la oferta, de cómo estamos encapsulando esos activos tecnológicos de una manera provechosa, pero la industria, la empresa, está en un momento clave, por varios motivos, cada uno los suyos, pero realmente ya no hay que evangelizar mucho más. Y esto ya todo el mundo lo entiende, todo el mundo sabe que los datos es el nuevo petróleo, todo el mundo sabe que hay un cambio cultural, y eso es muy importante. Ya venimos de épocas en las que había que explicarle al director de I+D de qué iba esto, o ni siquiera al director, porque no llegabas a él, ¿no? Ahora ya te llama a ti el director de operaciones, porque sabe que en esto le va. Entonces, en cuanto a cifras, y tampoco habría que definir un poco edge computing, ¿no? Hablamos cómo es eso, dónde ponemos los límites, pero podemos hablar de que actualmente en Europa hablamos de 38.000 millones de volumen de mercado, de euros. ¿Eso es mucho o es poco? Bueno, pues ahora mismo viene a ser el 10% del volumen de mercado del cloud. De hecho, no debería desanimarnos en absoluto ser solo un 10% porque es una cantidad brutal. En el 2026 hablamos de que vamos a tener un crecimiento hasta entonces del mundo Edge Computing del 15% interanual, lo cual es, en una situación como la que vivimos, de retos de inversión, de retos de demanda, en el que las empresas industriales a veces están enfocadas en la supervivencia y no en el medio plazo, ¿vale? Es enorme. No sé, no se me ocurre otra. Es enorme y además con un marcado carácter anticíclico. Cuando las cosas van como van, las buenas empresas con visión invierten en este tipo de cosas. Entonces pasaremos a unos 67.000 millones de euros, quizás, pero bueno, en concreto es con un crecimiento brutal. Pero si miramos al 2030 y a ver cómo definimos en el Edge en el 2030, estamos hablando de un crecimiento cercano al 40%, que es lo que hoy crece el mundo del cloud computing. Con lo cual, sí que vemos que si nos imaginamos un patrón de mercado similar al del cloud computing, podemos estar en esa fase inicial, a ver qué ocurre cuando lleguemos a esa madurez, ¿no? Entonces, es el análisis que a mí me gusta hacer en cuanto a Edge, que es patrón similar al cloud, pero en una fase inicial ahora mismo, ¿no? Estamos en una fase inicial, pero con una explosión muy fuerte, ¿no, Bernardo? ¿Cómo valoráis desde Telefónica este boom del Edge? Y vosotros que tenéis quizás una visión más transversal, que podéis ver sectores, podéis trabajar con sector industrial y otros sectores como el retail o el transporte, que también impacta de distinta forma, ¿no? ¿Cómo veis esta evolución del Edge? Nosotros lo que vemos el Edge como uno de los elementos de un continuo. Me ha gustado esta mañana, se ha dicho la palabra continuo, que es la que utilizamos nosotros para definir también cómo se orquesta todo esto. Me voy un paso más atrás, un paso previo, y es, nosotros combinamos diferentes ámbitos tecnológicos, desde IoT, que es la sensorización, que pueden ser desde sensores muy sencillos a elementos o equipos como el que hemos estado viendo hoy en la demo,
IoT, Internet de las Cosas, captando datos, la realidad, levantando qué está pasando en la realidad. Esos datos con diferentes conectividades, conectividades gestionadas, conectividades fijas, incluso satélite, conectividades especializadas para los casos de Internet de las Cosas como Narrowband, IoT o LTM, enviamos esos datos a unas plataformas de servicio que pueden estar en cloud, en edge o ahora lo vemos, pero ahí es donde se generan los servicios IoT puramente dichos. Puede ser de gestión de flota, gestión de redes de utilities, de metering, etcétera. Y luego por encima le añadimos una parte de analítica o de inteligencia artificial que también está distribuida. Entonces, todo este continuo de información, de conectividad, de datos, también tiene diferentes aterrizajes, dependiendo del sector, ¿no? Nosotros tenemos, como has dicho, tenemos ejemplos en diferentes verticales y dependiendo de las necesidades, pues la inteligencia se mueve más al edge y se genera, porque necesitamos muy baja latencia, por ejemplo, los ejemplos que hemos visto antes de visión artificial, etcétera, requieren que sea muy rápida la decisión. No podemos irnos a un centro de datos que está a cientos de kilómetros, tomar allí la decisión y volver porque se nos ha ido. Luego sí que hablamos de ejemplos. Bueno, pues ya un ejemplo. Tenemos ejemplos en fábricas es un poco de fábricas de galletas. Entonces, hay una cinta en la que van pasando las galletas y hay una cámara que decide si la galleta está correctamente tostada o no, o hay que quitarla. Y eso, claro, son segundos de lo que el sistema tiene que decidir si esa galleta está correctamente o no y eliminarla. Entonces, ese algoritmo está muy cerca de donde está pasando la cosa, donde están pasando las galletas. Pero además tiene otras capas, tiene otras capas, y es que se coge esa información o parte de esa información y se llevan a un cloud donde se reentrenan los modelos y se van actualizando. Digamos que hay diferentes capas y el modelo en el edge corre lo que sabe en ese momento, pero es partícipe de una inteligencia superior, una inteligencia que está en otro lado, donde se reentrena y se va mejorando el algoritmo. Pues porque el algoritmo puede ir, y además se ha dicho antes también en la demostración, ese edge o esa cámara puede detectar diferentes lineales de galletas con diferentes acabados, diferentes calidades, etcétera. Tenemos que ser capaces de generar ese flujo. Entonces, no tiene sentido ni que todo esté en el edge ni que todo esté en el cloud. Por eso es esa variabilidad. Otra cosa que nosotros también vemos, hablando de continuo, es casi continuo en el tiempo. Digamos que o tal y como nosotros lo expresamos, IoT lo que hace es el presente, es el dato, es lo que está pasando, la realidad de ese dato. El Big Data tiende a ser el uso del pasado, de toda esa información acumulada para darle un sentido al futuro, ¿no? Entonces tenemos pasado, presente y futuro, todo en ese continuo. Y dependiendo de los casos de uso, pues tiene sentido que estén muy cerca. Tenemos también... Es que no quiero dar todos los ejemplos ahora, luego lo podemos ver. Pero bueno, claramente nosotros lo vemos como un continuo tecnológico con diferentes elementos en el que los datos, la información fluyen a diferentes densidades y aterrizan o bajan inteligencia a diferentes modelos y se actualizan esos modelos a diferentes velocidades, dependiendo del sector, el caso de uso o la especialización que se requiera. Pero entonces, ¿cuál es la necesidad de llevar la inteligencia al dispositivo? ¿Qué es lo que nos va a aportar? Nos va a aportar inmediatez. Lo que pasa es que ni todos los dispositivos pueden ser lo suficientemente inteligentes como para tener que correr estos algoritmos, ni pueden ser lo suficientemente tontos como para que sean muy fácilmente hackeables o que no aporten ningún valor. Por eso se mete esa capa híbrida, esa capa en medio, que es el edge, en el que están lo suficientemente cerca como para que el dispositivo los capte, como la cámara capta los datos, los lleva a un edge, se analizan y la latencia es suficientemente corta como para que la decisión que le dice al dispositivo que le tiene que hacer se haga, pero no se haga a grandes distancias. Es decir, de hecho nosotros, hay cosas con las que nosotros en los despliegues masivos de IoT, los dispositivos sí que tienden a ser cada vez más baratos y más tontos. Y lo que estamos trabajando nosotros es en llevar inteligencia fuera del dispositivo, o a nuestra red o al cloud, pero haciendo muy fácil el canuto de que transparentemente le dice al dispositivo lo que tiene que hacer, siendo lo suficientemente simple y barato, pero que no sea del todo hackeable. Es decir, es componer es llegar a un compromiso de cómo de barato, de sencillo quiero que sea y cuántas cosas quiero que haga. Claro, si en vez de poner un PLC pones un servidor, un PC de $5.000,
pues están matando como moscas a cañonazos, porque a lo mejor el caso de uso es muy sencillo lo que tiene que hacer, pero debe ser lo suficientemente... Por eso se mueve inteligencia. Dispositivos limitados en capacidad de cómputo y en interfaces incluso, porque a veces no son cosas que puedas manejar muy fácilmente, se lleva esa inteligencia un poquito a la red, al edge, ahí se toman decisiones y se actúa sobre la realidad con esos dispositivos. Por lo que estás diciendo, es una arquitectura muy flexible, que en función del modelo de negocio, el caso de uso, podemos utilizar distintas tipologías. Sí, totalmente. De hecho, si nos vamos a la parte de conectividad, nosotros tenemos casos en los que lo que se utiliza es un 5G público, por ejemplo, para sensores en aerogeneradores, pues no se pone que están dispersos en amplias zonas de rurales, etcétera. Ahí se utilizan espectro público. Otras veces vamos a modelos híbridos en los que el cliente quiere una red privada, una red en la que puede manejar y gestionar todo dentro de su ámbito, pero hay cosas que entran y salen. Por ejemplo, puertos. En los puertos hay camiones que entran, que salen de la zona de esto, pero luego hay cosas que no salen, no se mueven, las grúas, por ejemplo. Y luego hay otro tipo de ejemplos, como que muchas veces son, por ejemplo, plantas de fabricación que son totalmente on-premise. El cliente quiere tener, por seguridad industrial, por seguridad de los datos, privacidad, etcétera, modelos de fabricación, secretos industriales, quiere que todo no salga nada, que sea imposible salir de ahí. No tiene no hay internet, no llega nada desde fuera. Entonces, claro, son modelos flexibles en cuanto al uso de tecnologías, incluso a los modelos de soporte y también luego por debajo el modelo de negocio para el cliente y para un operador de servicios o un operador de comunicaciones también es diferente. Son arquitecturas muy continuas pero muy flexibles. Rosana, tú me comentabas que en Iberdrola utilizáis Edge antes de que se llamara Edge y que tenéis una experiencia muy larga en gestión de dispositivos y captura de datos en campo. Pero, ¿qué ventajas ves con esta nueva generación de dispositivos más potentes y más inteligentes? A ver, es verdad que esto de la computación en el borde pues es algo que ya lo has comentado tú antes, pues viene de hace mucho tiempo. Todos los SCADAs, los PLCs, en el fondo es computación en el borde y eso nosotros lo hemos utilizado pues desde siempre. Lo mismo que la digitalización no es nada nuevo, llevamos haciéndolo 20, 30 años. La diferencia es que empezamos a independizar. O sea, el Edge Computing lo que nos permite es independizarnos del hardware, del firmware, y ya tener la parte de procesamiento independiente. Eso nos da una potencia increíble, porque es que lo que nos permite es hacer actualizaciones, ampliar funcionalidades de una forma mucho más ágil. Y eso da una potencia en la operación y en la gestión increíble. Más allá, permite meter inteligencia mucho más compleja. O sea, hasta ahora estábamos enfocados en cuestiones de operación y protección muy concretas de la red. Ahora se abre un abanico de algoritmia que puedes ir cargando sucesivamente y es que además, antes estabais comentando, es que es el momento en el que empiezan a brotar los datos. O sea, hasta ahora estamos muy enfocados en los datos operativos concretos, pero es que a partir de ahora empiezan a inundársenos los activos de datos que los podemos utilizar para cosas que todavía ni sabemos. O sea, algunas ya las tenemos identificadas, pero otras están por venir. O sea, empezamos a utilizar datos para seguridad de las personas en las instalaciones, para avisar de incidentes graves a las autoridades. Se abre, nos salimos ya del ámbito estrictamente energético y se nos abre todo. Entonces, la inteligencia en el borde y alcanzable, digamos, el poder ir actualizando esa inteligencia es una potencia increíble. Hay otras dos cosas. Tú has cuando te han preguntado qué añade el tiempo, es verdad, el tiempo de respuesta, pero también añade la resiliencia, o sea, la capacidad de seguir operando, de seguir haciendo algo inteligente, incluso cuando no estás conectado con
con el puesto Claro. central. Eso para nosotros es clave porque nosotros tenemos que seguir dando el servicio independientemente de que se hayan caído las comunicaciones. Entonces, la resiliencia es algo muy importante. Y otro punto clave también es la ciberseguridad. O sea, ahora mismo la ciberseguridad es algo, bueno, pues, nuevamente clave, importantísimo, esencial, estar securizado, pero evoluciona. O sea, evoluciona la seguridad, pero es que evoluciona el ataque. Entonces, en la medida en la que hay que ir actualizando los protocolos de ciberseguridad, esto lo facilita. Con lo cual, para nosotros es un salto, o sea, es un salto cualitativo importante. Muchas gracias, Rosana. Óscar, muchas veces se dice que el Edge lleva lo digital a lo físico, acercándolo a los datos, pero también puede funcionar en el sentido contrario, llevar lo físico a lo digital y, por ejemplo, replicar una fábrica completamente digital. ¿En qué consisten los gemelos digitales y cómo se integran en esta arquitectura de Edge Computing? Claro, yo creo que los gemelos digitales para mí va a ser uno de los potenciadores de Edge Computing, porque precisamente para hacer un gemelo digital moderno o actual necesitas Edge Computing. ¿Por qué lo necesitas? Un gemelo digital básicamente lo que hace es una simulación de un sistema físico, puede ser una fábrica, puede ser un almacén y puede ser una ciudad. Y en general, cuando se habla de gemelos digitales es como una evolución a todo lo que le poníamos smart. La evolución es digital, ¿no? Smart Cities, Smart Warehouse, Smart Factory. La evolución es Digital Twin, ¿no? Entonces, en un Digital Twin hay diferencias con una Smart City o una Smart Factory o cosas así. Hasta ahora, y aquí voy a ser un poquito disruptivo, crear polémica, los Smart en general no eran nada smart. Nada. En mi opinión. Cero. Eran sistemas bastante tontos. Una Smart City, yo siempre he dicho que es el dashboard de Haití o el report de Haití más caro de la historia de Haití para que el alcalde pueda salir en la prensa, con lo que era muy poquito inteligente, pero ahora, gracias a la tecnología que tenemos y principalmente gracias al Edge Computing, gracias a las comunicaciones 5G con anchos de banda, gracias a que vamos disminuyendo esas latencias, sí que podemos hacer cosas realmente inteligentes. ¿Por qué no eran inteligentes? Pues porque en sistemas embarcados tener redes neuronales funcionando es imposible y las latencias hacían que no se pudiera dar. Por lo tanto, los gemelos digitales son esta evolución. Pero para los gemelos digitales necesitamos Edge Computing. ¿Por qué? Por el real time. Voy a poner varios ejemplos. Bueno, en primer lugar, el real time no existe, como todos sabemos. Lo digo por ni siquiera en el mundo físico, es decir, cuando vemos algo, la luz rebota y tarda nanosegundos en llegar. O sea que el real time no existe. El real time siempre hay que definirlo cuando se dice near real time, real time. El real time depende del caso de uso. Entonces, por ejemplo, en los casos de uso de juegos, la latencia en los juegos entre que muevo el mando y hago una acción tiene que ser muy pequeñita. Pues ahí el real time, ¿en qué se define? En menos de 10 milisegundos, que es la percepción que tiene el jugador y el movimiento que se produce. Por lo tanto, ahí se necesita Edge Computing. De hecho, los juegos están ahora posibilitando nodos cercanos a las ciudades, a los hogares, para poder esas latencias disminuirlas. Por lo tanto, el real time, en primer lugar, depende del caso de uso. Y estos gemelos digitales, ¿hacia dónde van? Pues aquí hablamos, y ya hacemos el bingo de buzzwords, del metaverso. Y ahí Telefónica y vuestro presidente es como bandera del metaverso. ¿Por qué el metaverso es tan importante? Y los gemelos digitales son los ciudadanos del metaverso. Y los gemelos digitales son personas, son objetos, son fábricas, y por lo tanto, en un gemelo digital, las latencias son fundamentales. Por ejemplo, si yo estoy en el metaverso con un skin y de repente me cruzo con alguien, ¿cuánto tarda una persona en identificar que es Antonio Sánchez, al que le conoces? Porque a veces creemos que es inmediato. 300 milisegundos, más o menos. Es lo que tarda una persona físicamente. Entonces, en el metaverso,
mi sistema de inteligencia artificial tiene que ser capaz de reconocer que es Antonio Sánchez a la vez que yo físicamente sé que es Antonio Sánchez. ¿Para qué? Para que mi mundo virtual se adapte a Antonio Sánchez. Y entonces, si Antonio Sánchez había decidido en esa especie de metaverso tener un skin de dinosaurio, me aparece con un skin de dinosaurio, a la vez que yo le reconozco. Entonces, en el metaverso las latencias son fundamentales. Tenemos que ir a latencias y a comunicaciones mucho mejores y tenemos que ir, en mi opinión, la única manera de conseguir eso es edge computing. Y de ahí que cualquier gemelo digital de personas, de fábricas, de objetos, requiera edge computing para conseguir esas latencias. Entonces, esa representación digital en el gemelo digital siempre está conectado con una entidad física. Bueno, no siempre. Puede haber entidades que sean digitales. De hecho, por ejemplo, una hipoteca es digital o un contrato. Con lo que, igual que en el mundo físico interaccionamos con cosas físicas y digitales, en el metaverso tendrás contacto con tanto sistemas físicos como digitales. En los sistemas físicos es donde sí que el sentido de bidireccionalidad es importante, que justo lo que comentabas anteriormente. Es decir, en el mundo físico, IoT, M2M, los SCADAs, esos precursores como Iberdrola, mandan datos. Ahí sí que el gemelo digital necesita una conexión con el mundo físico, con esos objetos, a través de sensores. Lo bonito es que ahora, en la parte de gemelos digitales, no es solo monitorizar. Hasta ahora hemos estado monitorizando sistemas principalmente, pero hemos aplicado poca inteligencia artificial. La evolución ahora es aplicar sistemas de inteligencia artificial que monitoricen, hagan predicciones y también simulaciones. El what if. ¿Qué pasa si de repente se rompe esta válvula o un cable? Pues todo eso ahí aplica la inteligencia artificial y entonces la evolución que ha habido y que el edge computing también debe disponibilizar es accionar. No solo monitorizar, tenemos que controlar. ¿Cuál es el objetivo de los digital twin y del metaverso? Pues que en Iberdrola no tenga que trabajar nadie para operar la red y despedir a todo el mundo, como se suele decir. Bueno, de broma, nosotros decimos la inteligencia artificial no pretende acabar con la humanidad ni despedirnos, que tengamos más vacaciones, ¿no? Que nos dediquemos a otras cosas también. Eso es, efectivamente. Entonces, dediquemos la inteligencia humana a lo que le tiene que dedicar. Entonces, ahí, con los sistemas físicos, sensores, monitorizo, predicción, inteligencia artificial avanzada, acción. Sí, yo aquí si me permite, sí me gustaría destacar algo subyacente, un concepto subyacente a todo esto, y es que flexibilizando cómo operamos, sea la empresa que sea, evidenciando o capturando datos que siempre han estado ahí pero que nunca los has podido recoger, por el motivo que sea, llevándolos a una plataforma porque es lo ideal, pero nunca hemos sido capaces de hacerlo hasta ahora. Eso es el corto plazo, vamos a decir, en tecnología, ¿no? Es en los próximos 2 años. Pero subyacente a eso hay un cambio en la manera de pensar de las compañías. Y es algo que, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo que decía antes del cloud, ahora es muy evidente. Ahora mismo, cuando cualquier compañía desarrolla un portal o una web, no piensas únicamente en un PC, ¿verdad? O sea, eso ya está totalmente desterrado. Ahora sabes que, de hecho, lo raro casi es que se accedan a tu web a través de un PC, sino que lo hagan pues, con un tablet, con un móvil, con un tal. Aparte de todo el mundo de las Open APIs, etcétera, que ahora mismo tenemos muy claramente interiorizado, incluso en el momento en que diseñamos nuestra compañía, organizamos, digamos, incluso a nivel de equipos, nuestra compañía, ya sabemos que eso nos va a definir. Bueno, pues yo creo que el Edge va en este sentido también, es decir, implementando progresivamente, porque esto hay mucha innovación evolutiva, también la hay disruptiva, pero hay mucha evolutiva, es decir, mecanismos que son tradicionales, pero que se hacen ahora fantásticamente bien y muy rápido. Y datos que siempre han estado ahí, que tú lo sabías, pero que ahora ya los puedes recuperar, ¿no? Entonces, aprovechando esa capacidad que tenemos ahora mismo, progresivamente vamos a ir cambiando la mentalidad de cambiando cómo pensamos en nuestras compañías, cómo se diseñan. Habrá compañías muy tradicionales, por tradicionales me refiero a que tienen muchos años de vida y que tienen un bagaje, un histórico, una herencia muy clara, que descubrirán que a lo mejor necesitan trabajar de una manera distinta y es mejor para ellos.
para el Customer Experience y el Employee Experience, ¿no? Entonces, esa es la gran potencia que ahora mismo tenemos que cuando miramos más allá de esos 2-3 años, como el panel es un poco forward-looking, lo que tenemos que entender es que esto va a cambiar el diseño de cómo pensamos, igual que el cloud computing, igual que Internet, igual que el móvil, que ahora mismo ya está aquí para todos, va a redefinir la operación de las compañías. Y bueno, pues toda revolución se caracteriza por 3 aspectos. Es que es transformadora, es decir, que cuando sales de ella no eres como al principio, para todo el mundo. Son inevitables, es decir, por mucho que quieras, por mucho que hiperregules, por mucho que te resistas, eso va a ocurrir. Porque Incluso el metaverso. las transformaciones tecnológicas en general. Y después hay otra cuestión y es que tiene ganadores y perdedores. Esas 3 características. Pues lo del cambio de mindset no es precisamente lo más sencillo, ¿no? De cambiar. Y sigo contigo. Solo un punto, el cloud computing, porque se habla mucho de cloud computing. Cloud computing no es public cloud. Eso. Muy importante. De hecho, hay muchas empresas que saltan de energía, de renovables, tenemos algún cliente y saltan a public cloud para hacer IoT, M2M. Yo no haría IoT y M2M con public cloud. Sobre todo, y voy a matizarlo, Edge Computing, IoT, M2M es el futuro de gran parte de los sectores, energía, industria, etcétera. Por lo tanto, no puedes residir o poner tu futuro en el lock-in de nadie. Si te vas a una public cloud, nosotros tenemos clientes, no, es que utilizo Azure IoT. Pues eres un descerebrado. Utiliza un estándar y evita el locking para que te puedas ir en cualquier momento a otro lado. O sea que cuando hablamos de cloud computing es cloud computing en un data center, con sistemas de cloud, on-prem en general. No penséis en public cloud. Insisto, por ejemplo, en IoT y M2M y en Edge, yo huiría de sistemas cerrados de cualquier public cloud. Siempre me iría a estándares, comunicaciones, MQTT. Hay estándares más que definidos para todo esto. Por lo tanto, utilizar public cloud, pero evitando el locking, o sistemas cloud, como los data centers de Telefónica, con baja latencia y cosas parecidas. No, lo vemos ahora en el mundo IoT más consumer, con Meta, ¿verdad? O sea, Por trata supuesto. de romper esa situación. Totalmente. De hecho, el cloud computing, en mi definición de cloud computing, mirando al futuro, es todo Internet. Cualquier servidor que sirva Internet es cloud computing y se comunicará con un sistema Edge. ¿Por qué? Porque en el fondo Meta es la evolución de Internet. Es Internet 3.0. Es decir, Internet tal como lo entendemos ahora evoluciona a un sistema de Internet inmersivo en mundos virtuales donde los contenidos, los datos y las personas interactuamos virtualmente. Pero es la evolución de Internet. Es Internet 3.0. Entonces, cualquier servidor de una compañía que sirva una página web evolucionará a un metaverso de esa compañía en el que tendremos gemelos digitales de la compañía interactuando y a su vez los servidores que sirven la página web de cualquier empresa servirán metaverso y tendrán procesamiento de datos que vienen de Edge Computing e interaccionarán. Entonces, para mí Cloud Computing es todo Internet. Alejandro, estamos hablando de Edge Computing en el entorno industrial y cuando hablamos de entorno industrial pensamos en grandes empresas, pero ¿Edge Computing es solamente para grandes empresas o las pequeñas empresas industriales también pueden beneficiarse a nivel de costes y beneficios derivados? Bueno, pues yo creo que si de nuevo damos ese paso atrás y vemos la circunstancia un poco con perspectiva, y me gusta mucho una metáfora que se utilizó en una sesión anterior, y es que el Edge Computing es como montar un restaurante. Y yo no sé si alguna vez habéis estado en esa sesión, pero me parece muy ilustrativo, ¿verdad? O sea, montas un restaurante y el caso de uso es tu carta, ¿no? Cada uno de esos platos. Y la infraestructura sobre la que lanzas en cada caso particular es la porcelana, el restaurante. Pero a lo que vamos realmente es a ese cambio de mentalidad al que mencionaba antes. Es decir, tú serás capaz de identificar y pensar nuevos platos, y montar una experiencia si tienes ese caldo de cultivo que es de lo que hablamos. Entonces, en el momento en que la adopción se democratice, y es algo fantástico que todo el mundo deseamos, porque eso significa que los costes bajan,
los costes del hardware, del software y de los servicios, de esas tres palancas. Lo más importante, lo que más pesa son los servicios. Alrededor de un 55-60% de los volúmenes que comentaba antes estamos hablando de servicios, despliegue, consultoría, servicios profesionales, operación, mantenimiento, etcétera, etcétera. 15% es el hardware y un 35%, si no me hace viene a ser el software, ¿vale? Entonces, en el momento que todo eso se democratice, sin ninguna duda, los grandes beneficiados deberían ser las pequeñas y medianas empresas, más incluso que las grandes, que sí que pueden acometer esas grandes inversiones de salida. Leía que el 90%, nosotros hablamos con empresas, grandes empresas de varios sectores, en concreto el mundo del retail, el 90% de los grandes retailers habrán desplegado antes del 2026 soluciones Edge Computing para optimizar gestión de inventario, gestión de supply chain, información para el empleado y para el cliente, etcétera, etcétera. Bueno, esto nos puede parecer que estamos muy alejado de la realidad de la pequeña y mediana empresa, pero es todo lo contrario. Tiene un efecto tractor brutal, de tal modo que transforman los sectores. Los proveedores deben integrarse con ese sistema, los competidores pequeños, medianos, etcétera, tienen que seguir esa ola, porque al final te da unas eficiencias y unas sinergias y una disminución de costes que si no, no puedes competir, si no los replicas, ¿no? Si no sigues esa... Y yo creo que en el medio plazo la gran beneficiada debería ser toda esa capa de pequeña y mediana empresa que está ahí esperando a que la tecnología se haga un poco más mainstream y que en el momento en que, bueno, pues estaba hablando antes con el responsable de venta canal de Bárbara y decía, estamos ya tratando con los resellers para industrializar esto y que esto ya vaya de salida en el catálogo de los grandes canales de distribución. Ya está ahí, ya estamos en ese punto, entrando ahí. O sea que, sin duda, desde mi punto de vista, es un poco la explosión, ¿no? El hockey stick. En el momento en que pasas eso, ya sí realmente pasa a ser una tecnología que está al alcance de todos. Bueno, podemos hablar de tecnología muchísimo tiempo, todo el día, pero cuando vas al cliente, pues lo que quiere ver son casos de uso y si esa tecnología realmente se puede aplicar y se puede aplicar ahora y puede dar beneficios este año y no dentro de 5 cuando piensan. Me gustaría, porque el tiempo vuela, se nos va, y me gustaría, como habíamos comentado, que cada uno explicara un caso de uso de inteligencia distribuida que ya estéis implementando o que esté funcionando. Si quieres empezar, Bernardo. Nosotros un caso que es bastante completo es las soluciones que tenemos, por ejemplo, para puertos, aeropuertos, sitios grandes donde hay un montón de cosas que se mueven. Y un ejemplo que además es público, podéis buscarlo, es lo que estamos haciendo en el puerto de Barcelona con APM Terminals, que es el gestor del puerto de Barcelona. Y es un caso en el que hay una red, es un modelo híbrido, hay una parte de red privada que hace que todo lo que está dentro del puerto esté conectado a esa red, que son sobre todo grúas, camiones, a veces son autónomos, otras no, los propios, un montón de activos que hay por allí y los propios trabajadores. Los propios trabajadores se convierten en un elemento de esa red a través de un terminal 5G. Entonces hay una inteligencia distribuida que lo que hace es que analiza cámaras con visión artificial, analiza cámaras y es capaz de orquestar lo que se llama comunicaciones C-V2X, vehículo el X puede ser vehículo a vehículo, vehículo a infraestructura, vehículo a pedestrian, o sea, peatón, cosas así. Entonces lo que hace es que orquesta el movimiento de todo lo que se está moviendo de manera que una aplicación que se llaman CTS, creo que de tráfico interactivo, y van aprendiendo y van mejorando las situaciones de manera que va optimizando el tráfico dentro del territorio del puerto, generando beneficios de seguridad, tanto para la propia maquinaria como para los trabajadores. Y ya digo que es un caso completo porque tiene esas redes privadas que permiten una mejor gestión, seguridad, calidad de servicio garantizada, diferentes, incluso en el futuro se llegará al slicing con diferentes calidades para diferentes tipos de caso de uso, y combina y orquesta toda la inteligencia de todas las cámaras, orquestan cómo se tiene que mover y cómo se detectan riesgos dentro del puerto. Como decía, incluso los propios trabajadores son parte de esa red y son parte de ese beneficio, ¿no? Entonces, creo que es bastante completo en cuanto a que tiene
la conectividad extendida, redes privadas y cosas muy autónomas y y otra vez esos algoritmos tienen que estar allí muy cerca. En realidad no están dentro de... Estos algoritmos se corren en un centro de datos de Telefónica en Barcelona, pero están muy cerca, claro, no va a ser un centro de datos que está en Holanda, ¿no? Sino, ¿por qué? Porque las decisiones de parar un camión o parar una grúa tienen que tomarse en milisegundos para evitar esas colisiones, ¿no? Es un ejemplo de donde se necesita un gran ancho de banda, porque es análisis de vídeo en tiempo real, y una muy baja latencia para tomar decisiones y ser capaz de actuar sobre los usuarios, darles el aviso lo antes posible, o parar maquinaria que se está moviendo de manera autónoma. Bueno, esto se parece más a una Smart City ya, ¿no? Ya ves. Muy interesante, Bernardo. ¿Rosana? Sí, bueno, nosotros fundamentalmente nos estamos enfocando en los centros de transformación, que son las subestaciones secundarias, a las que bajan ya de la media tensión a la baja tensión, las que están más cerca de las casas. Para que os hagáis una idea del número, tenemos del orden de 100.000 en España. Entonces, lo que estamos trabajando es en virtualizar todos los elementos que tenemos de control dentro de esas subestaciones secundarias. Ahí es donde llega información del concentrador de los contadores, hay información también de las tensiones y intensidades de las líneas que salen. Cuando se despliegue IoT puede haber otro tipo de informaciones de presencia, no presencia. Entonces, meteorológicas, o sea, distintos tipos de información, más eléctrica y menos. Y lo que estamos haciendo es plantear un elemento de Edge Computing que aglutine todas las funcionalidades que tenemos. Ahora mismo están distribuidas en distinto hardware, con distintos firmware, e intentar hacer un único nodo que permita controlar el centro de transformación. Eso nos va a dar pues mucha flexibilidad a la hora de tener aplicativos y funciones, y también nos va a permitir facilitar la relación con clientes, la integración de renovables, la flexibilidad, la gestión de la flexibilidad de la demanda. Ahora algo que creo que vemos más cerca a todos. Básicamente ese es nuestro caso de uso prioritario, porque digamos el que más impacto tiene. Hay más, hay más cosas en cartera en cuanto a subestaciones, trabajadores conectados. Hay otras cosas, rozando un poco ya con la parte del Digital Twin o de los gemelos digitales, pero fundamentalmente estamos enfocados en el centro de transformación. Muchas gracias, Rosana. Óscar, ¿qué caso de uso nos traes? Pues para mí, voy a volver a hablar de Digital Twins. Los Digital Twin y el Edge Computing yo creo que se puede aplicar a entornos pequeños, como una fábrica o un almacén, pero cuando tienes un almacén o una fábrica, dado que el entorno es muy controlado, se puede resolver con tecnologías que no requieren el extremo de Edge Computing o Fog Computing, ahí todo combinado, ¿no? Entonces, yo creo que los sistemas pequeños son más intermedios. A veces se habla a veces de Edge Computing y tal, que sistemas que son embarcados, simplemente manejando una máquina, eso no es Edge Computing. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que explicabas antes. En Edge Computing tiene que haber continuidad, es decir, tiene que haber un sistema que coge datos, ¿no?, los SCADA, los tal de una fábrica, hacia un servidor o servidores que por latencias igual están en la propia fábrica y que luego lo continúa hacia un cloud computing, que puede ser un servidor, un data center o una public cloud. Entonces, para que haya Edge Computing, diferencia de software embarcado, tiene que haber continuidad, ¿no? Tiene que haber una transmisión de un procesamiento mayor e inteligencia mayor, por lo tanto. Para mí un ejemplo muy bonito es el de los Digital Twin de las ciudades. Estamos definiendo e implementando ya en varias ciudades y es muy bonito porque en esos sistemas más grandes el número de sensores y casos de uso son enormes y además hay una combinación pública y privada muy interesante que voy a intentar explicar. En un sistema de Digital Twin, por ejemplo, de una ciudad como la ciudad de Logroño, que es uno de los primeros que se está haciendo y que se está ahí evolucionando, combinas cámaras de seguridad de la ciudad que con visión artificial determinan el tráfico que hay, el que va a haber, la predicción, etcétera, con sistemas privados de un edificio o de una oficina o de que te pasan datos o, por ejemplo, de aplicaciones que están en los dispositivos móviles de los conductores, los taxistas, etcétera, que son privados,
pero que teniendo una pequeña aplicación en su móvil, también te indica el tráfico, incluso imágenes, incluso un montón de cosas, ¿no? Entonces, combinando dispositivos públicos y privados, tienes un volumen de información suficiente para que puedas hacer un digital twin real, es decir, cómo está viviendo la ciudad a nivel de tráfico, distribución de energía, gas, etcétera, electricidad, y también evitar accionar. El digital twin que estamos haciendo acciona en las ciudades. Por ejemplo, el tema no es mandar a los bomberos cuando ves humo, cuando detectas calor, rápido. Por supuesto que eso es y es una ventaja. El tema es prevenir que ocurra el incendio, porque ha habido una subida de tensión y el sistema en Edge ahí ha cerrado el sistema de distribución eléctrica para que no se produzca el incendio. Eso es justo lo que estamos haciendo con este tema de Edge Computing. Y por terminar esta parte, voy a intentar explicar, para nosotros hay un problema conceptual en la parte de Edge Computing y Digital Twin, y es que como Edge suena muy abajo, suena muy máquina, suena muy dispositivo bajito, embarcado ahí, la aproximación siempre suele ser bottom-up, es decir, desde tecnología y sistemas de IoT, que es algo súper técnico, hacia arriba. La aproximación de un Digital Twin, en nuestra opinión, siempre tiene que ser top-down. Desde el caso de uso de negocio, qué quiero resolver, qué valor quiero aportar, hacia abajo. Y en este sentido, los gemelos digitales y el metaverso pasan sí o sí por ontologías. No tenemos tiempo para hablar de ontologías, pero todo lo que es la web semántica y el metaverso, la evolución de Internet va hacia la web semántica, con definiciones semánticas y ontologías. El estándar lo definió el Internet Consortium, ¿no? el W3C, y se llama WL. Al definir una ontología, defines cualquier objeto en el mundo para que otra máquina, sin preguntar a un ser humano, sepa qué es y pueda interaccionar con él. Eso es OWL y eso es la web semántica. Entonces, definiendo una ontología para energía, o una ontología para una telco, o una ontología para una fábrica, mapeas los datos de IoT con esa ontología y los transformas en conocimiento. Si no hay ontología, no puedes interaccionar con otros sistemas y la inteligencia artificial no es real, no es cognitiva. La inteligencia artificial que tenemos ahora es inteligencia artificial bruta, es por fuerza bruta. Machine Learning son muchas máquinas distribuidas, Deep Learning son más máquinas aún cruncheando los datos distribuidos. Es fuerza bruta, pero no es inteligencia real. Sin ontologías no hay inteligencia artificial real y no puedes definir un objeto e interaccionar con él. Con lo que todo pasa por la definición semántica y ontologías y desde arriba, desde el negocio, hacia abajo, hacia la tecnología. Cuando hablas de inteligencia artificial cognitiva, ¿te refieres a que la inteligencia artificial entiende lo que está haciendo y por qué lo está haciendo? Me refiero a inteligencia artificial cognitiva que se basa en el conocimiento de negocio de cómo funciona un sistema, una fábrica, una máquina o una red eléctrica. Entonces, lo que hacemos ahora es personas guían y entrenan con fuerza bruta, como digo, los algoritmos para que predigan algo. Pero la inteligencia la ponemos las personas, programando esas redes neuronales. Inteligencia artificial cognitiva es la inteligencia artificial parecida a la humana, y que, por lo tanto, para aplicarla, las máquinas tienen que entender lo que es una cosa y cómo funciona y cómo interacciona con otra. Ese entendimiento, imaginémoslo para los billones de objetos que hay en el mundo. Ese es el objetivo de la web semántica, las ontologías, y sin ello no hay inteligencia artificial real. Es una simulación. Alejandro, Óscar, te ha puesto el listón un poco alto, me parece, Vamos pero estoy seguro Vamos que a por ello. tienes un caso de uso espectacular. Bueno, a ver, casos de uso hay muchos y tampoco voy a entrar en el detalle, pero me quedaría por un lado también atendiendo una idea que Isidro comentó antes en la sesión anterior de el Edge Computing entendido como niveles. Me parece que debemos olvidarnos en esa visión de elemento aislado que ya directamente tiene esa conectividad y que es una visión muy esquelética del Edge Computing. Y me quedaría, por ejemplo, con todos la transformación del mundo telco de redes privadas virtuales, en los que vemos un servidor, eso todavía, España estamos un poquito lejos de eso, es una realidad comercial, pero estamos un poquito lejos de eso. Tenemos países como Alemania, Reino Unido, Francia, que regulatoriamente son caldo de cultivo para este tipo de capacidades y donde las empresas directamente pueden
coger su espectro, alquilar su espectro en su zona, en su factoría y desplegar una red y ser operadores de su propia red prácticamente, ¿no? Entonces, estas pequeñas versiones de red de operador 5G, 4G, lo que sea, para mí es Edge Computing porque además habilitan en ese servidor encima la ejecución de esas aplicaciones específicas para tu operación, ¿vale? Entonces, es una primera versión de Edge Computing de la que espero que el año que viene pues veamos mucha actividad en España, ¿no? y en nuestro contexto un poco más inmediato. Me quedaría con el mundo del retail, no voy a entrar mucho más, pero nos lo podemos imaginar, eficiencias en la gestión del inventario, en la gestión de recepción de almacenes, salida de mercancías, es evidente. Y por último, algo que está teniendo a nivel de peso en cuanto a volumen de actividad, a nivel de Europa, videovigilancia y seguridad. Todo ese tipo de cuestiones, hemos visto una demo fantástica antes. Todo lo que es el reconocimiento del patrón de lo que está mirando la cámara, que además se puede hacer con cámaras cada vez más baratas y esta es la gracia de todo esto, ¿no? Ahí es cuando realmente empieza a ver esto, es cuando dices, bueno, estamos en ese tipping point en el que realmente esto ya sí va a coger escala. Y ahí tenemos pues, escenarios muy claros en los que desde reconocimiento de matrículas que se lleva un tiempo haciendo hasta fingerprinting, es decir, sencillamente con un patrón del movimiento de una persona somos capaces de saber si en un aeropuerto esa persona no tiene buenas intenciones, ¿no? Y eso ya se puede hacer. Evidentemente no nos llevamos eso a un data center en Alemania, porque para empezar por cuestiones regulatorias, pero ya es una realidad que se está trabajando en algunos entornos, ¿no? Entonces yo me quedaría con esos. Bueno, si hay algo que me llevo muy claro es que el Edge Computing es algo mucho más amplio de lo que en principio creía. Vamos a abrir el turno de preguntas, que yo creo que tendremos varias, viendo los ponentes que tenemos aquí en la mesa. Así que si alguien tiene una pregunta. Hola. Hola, hola. ¿Sí? Vale. Pues encantado de ver a tanta gente buena hoy en la mesa. Yo me voy a quedar con una parte que ha dicho Óscar, en el que ha hablado también de personas que van a ser necesarias para gestionar y programar toda esta tecnología. Entonces, aquí yo creo que también quizás hay reskilling y personas que dejan de hacer unas cosas y empiezan a hacer otras. ¿Bien? Y quería preguntar por cómo os imagináis y qué tipo de demandas de profesionales para programar y gestionar toda esta ingesta de datos con plataformas fantásticas como la de Statio, de la que soy muy, muy fan. Y también, hablando también de simplificar la tecnología, ¿cómo veis tecnologías como el low-code o no-code aplicado al edge computing que van a tener también bastante relevancia en metaverso, etcétera? Bueno, pues por Alusiones. va a cambiar clarísimamente, ha cambiado, ¿no?, el mercado laboral y ha cambiado debido a la tecnología y como comentabas antes, la digitalización. Esto es muy antiguo, llevamos mucho tiempo haciéndolo. Entonces, el trabajo manual y de operarios baja y el trabajo cada vez más tecnológico y digital sube. En ingeniería hay una escasez y una inflación de sueldos espectacular, como no había habido hace muchísimos años. Yo cuando digo esto, en general en estos foros siempre a la gente se le pone una sonrisa. Claro. Pero eso genera, por otro lado, un paro en otros ambientes muy grande que se está viendo en el mundo. Entonces, yo creo que la adaptación va a carreras técnicas, formación técnica, pero el low code y el cero code debería ayudar a que personal no técnico pudiera hacer estas funciones y, por lo tanto, esa distribución laboral vuelva a equilibrarse, porque si no, el paro en temas manuales sube tanto que pues, el populismo y todo lo que está pasando en el mundo es un riesgo inevitable. Es que sí que ha cambiado porque, por ejemplo... Bueno, un caso que también, donde hemos visto cambio de perfiles, por ejemplo, los astilleros. Has hablado mucho de gemelo digital, pero claro, una industria como tan tradicional como fabricar barcos,
está cambiando muchísimo con gemelos digitales, etcétera. Y está cambiando el perfil de gente que es necesaria, ¿no? Y yo lo veo en primera persona porque yo soy de Cartagena, donde también hay un astillero de Navantia, y muchos de mis amigos, ingenieros, etcétera, ahora hay unidades de Big Data, están contratando Data Scientists, bueno, están buscando Data Scientists, se están generando unas unidades de tecnología que el que trabajase en el astillero, se llamaba Zan antes, pero de Navantia, hace 50 años, eso no hacía falta, era gente fabricando cosas y mucha grasa y unos tornillos así de gordos. Y ahora eso se sigue haciendo porque alguien tiene que apretar esos tornillos o hay que fabricar unas máquinas que lo fabrican, pero yo veo mis amigos están generando unas unidades de tecnología pues muy potentes, ¿no? Entonces ahí el perfil de gente que entra por esa puerta todos los días ha cambiado. Sí, yo por completar, nosotros tenemos en dos derivadas. La gente que atiende en campos, al final sí que va a haber alguien que tenga que apretar algo en un sitio, eso no nos lo vamos a perder. Pero hay un proyecto de movilidad muy grande, le estamos dotando de unas herramientas digitales que no se parecen nada al operador que estaba hace 5 años. O sea, está evolucionando y el perfil tiene que evolucionar también. O sea, son personas que tienen que tener unas capacidades digitales mucho mayores que las que se requerían hace tiempo. Y eso por un lado. Y en cuanto a ingeniería, pues nos embarcamos en el BIM, que es una forma muy diferente de concebir los activos. Entonces, la forma en la que se hacía ingeniería cuando yo salí de la escuela, pues esa ya está pasada, está amortizada y ahora se va a hacer ingeniería directamente en modelos digitales, o sea, en digital twins, es como que generar ya los digital twins de arranque. Entonces, está cambiando todo, todas las profesiones están cambiando, todas se están digitalizando y todas tienen que evolucionar. Es así. ¿Más preguntas? Yo tengo una pregunta, Bernardo. En este Mobile World Congress, la estrella, sin duda, uno de los temas más hablados fueron las redes privadas 5G, que están estrechamente relacionadas con Edge. Entonces, ¿quién impulsa qué? ¿5G impulsa las redes Edge o al revés? Yo creo que son las necesidades de los propios sectores, ¿no? Nosotros, al menos, las redes privadas, las primeras que hemos visto, aparecen en factorías, en plantas, que quieren cambiar la forma en la que las hacen. Un ejemplo que tiene ya 2 o 3 años es una factoría de Mercedes en Alemania, que llaman Factoría 56, de Daimler, y lo que hicieron es... bueno, una fábrica de coches en general tiene miles y miles de kilómetros de cable, o solía tener. Ahora lo que han hecho en esta factoría 56 es no tener, bueno, algún cable habrá, pero porque habrá que conectarla en expreso, digo yo, pero no quiero decir que está todo conectado, pero todo con una red privada 5G, de manera que tienen una calidad de servicio y una serie de casos de uso que los pueden hacer porque tienen este tipo de facilidades. Todo está conectado de manera flexible, de manera que pueden cambiar el layout de la cadena de montaje de un día para otro de manera muy rápida. Tienen un montón de cosas de AGV, de vehículos autónomos que se mueven por la planta moviendo coches y no se chocan unos con otros porque se hablan. Y ahí es donde empieza el edge, ahí está esa computación. No puedes fiarlo a que lo sepa solo ese vehículo, sino que hay una computación muy cerca de esa fábrica, corriendo allí dentro. En concreto está on premise, con espectro propietario, como decía. Son modelos que en Alemania, es verdad, nosotros lo estamos viendo, en Alemania es mucho más común que aquí, por la regulación, efectivamente. El caso es que vemos que va tirando. Entonces, casos de uso, pues, oye, ya que tengo este ancho de banda, el software y el firmware que corre un coche son millones y millones de líneas, pues se le descarga en segundos utilizando ese 5G, se descarga y se testea. Gran parte del software se testea de manera muy rápida. Incluso los operarios tienen unas herramientas de precisión en las que la fuerza que se aplica a cada uno de los tornillos muy específico del motor, el tío no tiene que hacerlo como antes, supongo, un poco artesanalmente, sino que la máquina es lo suficientemente inteligente, tiene la latencia tan corta para entender hasta qué punto está apretado que lo hace sola. Entonces, se generan casos de negocio, o casos de uso, perdón, que tiran de esto. Y eso lo vemos en fábricas. Luego también hemos visto redes privadas en plataformas petrolíferas, que no están en mitad del mar, pues necesitan... Y ahí van apareciendo estas cosas. Entonces, es verdad que en el Mobile World Congress hubo una gran explosión de
de ese tipo de soluciones, pero porque la industria está cambiando y eso forma parte de lo que primero han entrado las grandes compañías, pero en algún momento tiene que democratizarse y que esas redes privadas, esos nuevos casos de uso sean accesibles para la mediana o la pequeña empresa. Entonces, es un ten con ten. Sí, ahí la verdad es que es una industria que está transformándose de una manera muy bonita y se está redefiniendo, y el incumbente quizás está descubriendo que ya no lo va a ser igual, ¿no? Y alineado con ese proyecto de Mercedes en Factoría 56, pues hubo hace otro, digamos, casi espejo, el de Volkswagen desplegando una solución 5G red privada virtual con Edge Computing, pero sin un operador de por medio. Lo desplegó directamente con su propio espectro y llamó a Nokia para que se lo desplegara, ¿no? Y lo que quiere decir esto es que es muy importante la regulación. Es decir, aquí necesitamos desregular algunas cuestiones y abrir ese espectro para que a nivel de conectividad, que es la tercera pata, tenemos los datos, tenemos el hardware y tenemos la conectividad, para que estas soluciones realmente funcionen. Si la conectividad no está accesible y no es muy sencillo montarlo, y eso se consigue con más oferta, pues va a ser complicado, ¿no? Alcanzar esos niveles. También hacer ahí un guiño a lo que esperamos que ocurra el año que viene, segunda mitad, quizá 2024, que es 5G Network Slicing. ¿Esto qué es? Private over Public, es decir, sobre un espectro de red pública, el que estamos usando ahora mismo en los móviles, ahora mismo, pues ser capaces de tener un comportamiento totalmente privado, como una VPN, podemos ya entenderlo así, ¿no? Pero a nivel realmente a bajo nivel. Y eso lo que conseguiremos será pues, que esa pequeña mediana empresa tenga un trozo de red, un rodaje de red end-to-end suficientemente bueno, barato, accesible, fácil de configurar, etcétera, etcétera, para que su edge computing, también barato, accesible y digamos, democratizado, lo puedas desplegar. Si no pues será siempre complicado, ¿no? Estamos todavía saliendo de esa fase, pero yo creo que la conectividad va a jugar un papel fundamental y ahí esperamos muchas cosas. El año que viene, en la primera mitad, tienen que pasar muchas cosas en España. El año que viene van a pasar muchas cosas, sí, eso Sí, es cierto. En este campo, sin duda. Creo que tenemos que terminar ya. Para cerrar, me gustaría traer una frase de Seth Godin, que dice que hoy en día es mucho peor no comenzar que equivocarse. Y me gustaría que tanto esta mesa redonda como este evento Industry at the Edge os anime, os despierte la curiosidad a los que todavía no habéis empezado a desplegar soluciones Edge Computing para que lo hagáis. Rosana, Óscar, Alejandro, Bernardo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Bárbara por organizar este evento tan maravilloso y a todos vosotros por acompañarnos esta mañana.